Muy buenos días, bienvenidos a la tercera edición del Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Hoy estamos en el segundo día de festival y arrancamos con una de las agendas más especiales, las agendas de talleres. Me complace saludar enormemente a las personas que nos acompañan de manera presencial, que es un grupo, ya se presentó, nutridísimo e interesante. Tenemos hasta una química en el salón. También saludo a la audiencia que nos sigue a través del streaming y les recuerdo a todos los que se han conectado, han visto cosas, pero les han faltado, que pueden ir a la sección Si te lo perdiste y allá están todos los contenidos del festival disponibles durante un año. También los invito a que hagamos la conversación más grande del podcast este fin de semana con el numeral Podcast al Oído. Aprovechar también para agradecer a las personas que hacen posible este tipo de sinergias. A la Fundación Gao, por supuesto, con quien esta alianza con el Festival de Podcast le ha permitido ofrecer una agenda de 7 eventos presenciales y este taller es uno de ellos. A la Fundación Gao también por el premio de audio que tienen por primera vez, que tenemos que celebrar y buscar, por supuesto. A podcasteros con quien caminamos y seguimos caminando para fortalecer la comunidad del podcast. A los aliados de la Fundación Gao Suriban Colombia. A RTBC Sistema de Medios Públicos por su insistencia en este tipo de actividades. A nuestros invitados especiales, por supuesto, Julio Rojas, tallerista, que nos va a estar acompañando durante 4 horas. Y en estas 4 horas va a ser así. La primera hora va a estar para streaming para todos ustedes y las siguientes 3 horas va a estar muy especiales para las personas que se inscribieron previamente y van a estar participando del taller con una serie de ejercicios. Julio necesita mayores presentaciones. Yo creo que si decimos Caso 63 o Quemar tu Casa, todos nos hacemos una idea bastante clara de quién es. Pero además hay que decir de Caso 63 que está estrenando tercera temporada, recomendada, y que ya tiene traducción al inglés, que está a puntito de salir. No siendo más, les agradezco a todos, bienvenidos, disfrútense el taller y Julio, empecemos este taller al oído. ¿Empezamos? Adelante. Genial. Gracias por venir, buenos días. Vamos a contar historias, escuchar historias al oído. Gracias por invitarme. Voy a hacer esta primera hora un recorrido sobre el tema de la ficción auditiva, de la audioficción, de la ficción sonora o como quiera que se llame. Y en ese recorrido vamos a profundizar en algunos elementos que luego en la parte práctica vamos a bajar a ejercicios prácticos y vamos a hacer muchos ejercicios. Para la gente que esté en el streaming, creo que vamos a alcanzar a dar una lista de ejercicios que también pueden subirse a una página, yo creo, porque tengo una lista y va a ser para que en su casa los realicen. Audioficción, wow, audioficción, escuchar con nuestra mente, escuchar una historia en una inmersión tan impresionante que uno puede luego recordar imágenes y luego puede pasar algo que pasan años, uno recuerda eso y recuerda una imagen y esa imagen nunca estuvo, nunca fue real, fue una imagen que yo prefiero llamar una recreación mimética, que pasa también en el cine, ¿eh? Uno ve Blade Runner, por ejemplo, y la escena de la azotea, la lluvia y el replicante diciendo su discurso filosófico, está ahí en el cine, uno la ve, o en el streaming uno la ve, pero pasan los años y uno tiene una propia imagen sobre esa imagen. Es muy interesante, uno genera una imagen mental propia, se apropia de esa imagen. Y luego cuando uno la vuelve a ver, hay una especie de acomodación nuevamente. Es lo que nos pasa cuando nos cuentan una historia, hacemos una imagen. La audioficción es una revolución y es una evolución. Una revolución del audio que como ustedes saben, después de la pandemia, ha emergido con fuerza. ¿Por qué? Hay varios factores que propiciaron esto. La saturación de las pantallas, como hemos visto, en la pandemia solamente podíamos ver pantallas y estábamos ya demasiado saturados y qué bueno era escuchar. Cuando hay una emoción grande y cuando uno tiene un evento más maravilloso y uno quiere sentir la sensación de esos momentos perfectos. ¿Han visto cuando uno dice, este es un momento perfecto? Uno no abre los ojos, uno cierra los ojos, uno quiere como capturarlo. Es como si fuéramos una cámara y queremos hacer como un chich, y uno cierra los ojos y captura esa imagen, pero también captura los sonidos. Lo que vamos a ver en este taller es esta cosa mágica de ondas. Qué raro.
un movimiento mecánico que se transmite en un vehículo llamado el aire, que impacta una membrana, 3 huesecitos y los lóbulos parietales, y algo pasa ahí, y se genera algo extraño, tan ancestral, tan genéticamente olvidado con la predominancia de las pantallas, que volvió a salir. Y de eso vamos a hablar de cómo generar los recursos ancestrales del sonido y de contar una historia ahora, 2022, antes de que se acabe el mundo. Ya. Y lo último que vamos a ver si se acaba el mundo vamos a escuchar un sonido. Sí, sí, habría que contárselo a alguien. Eh, Siempre está el ejercicio de qué pasa si en este momento llega alguien. ¿Han visto que en las películas llega alguien, le susurra al coordinador algo y todo el mundo empieza a ver que en sus celulares empiezan a emerger notas terribles y parece que se está acabando el mundo? Alguien tomó una decisión y apretó el botón rojo y ya comenzó. La gran pregunta es, ¿qué haríamos? Claro, saldríamos obviamente corriendo, a no ser que fueran muy fanáticos y se quedaran en mi clase. Pero no lo creo. Saldríamos corriendo y lo primero que haríamos sería marcar a alguien, ¿no es cierto? Y decir cosas, y decir cosas. Y lo que uno dice es 3 cosas: emoción, visualidad, información. Emoción, visualidad, información. ¿Ya? Te quiero. Estoy aquí en Bogotá. Te quiero, emoción. Estoy aquí en Bogotá, en un lugar que todavía no veo hongo nuclear, y eso es visualidad. Y voy a ir al aeropuerto o a la embajada corriendo. Información. Con esas 3 cosas vamos a armar todo. A veces vamos a tener mayor peso en la emoción, otros en mayor peso en la información y otros en la visualidad. Una visualidad auditiva, miren, la visualidad auditiva, estamos hablando de audio, pero están ahí presentes. Me ha tocado hacer algún par de consultorías de audioseries y a veces, la mayoría están muy bien, pero a veces se producen desequilibrios y el audioserie se pone, el podcast se pone muy informativo, porque uno quiere informar, por supuesto, y hay una carencia de visualidad o una carencia de emoción. O es muy emocional, pero no tiene visualidad. Es como cuando alguien te dice, ¿cómo te fue las vacaciones? Increíble, lo pasé maravilloso, me conecté con mis amigos, con mi familia. Increíble, eso no es nada, eso es solamente nada, ¿qué? Dame algo. Cuando llegué a la Casa Amarilla, en el barranco, me dio un poco de susto porque las olas rompían como si el mar quisiera romper esa casa. Luego hablé con alguien y me dijeron que claro, que no me asomara en esa baranda porque mucha gente había caído. Lo que estamos hablando ahí es pura visualidad. ¿Ya? Pero hay un truco, pareciera que después de 100 y tantos años de cine y de narrativa visual, basta que relatemos una imagen para que venga asociado también mucha información y mucha emoción acumulada, y lo vamos a ver ahora. Entonces estamos hablando de que la audioficción está de moda. Todo el mundo quiere ser audioficción, la audioficción es como un subproducto o un subconjunto del podcast, por supuesto, y vamos a hablar ahora solamente de ficción audible, ficción para escuchar. Alguien hace una historia sobre un pueblo raro. Una historia sobre un pueblo como medio Twin Peaks, una radio. Y la gente empieza a meterse en un universo. Y la gente no solamente se mete en un universo, sino que empieza a jugar a que el universo es real. Y eso es muy interesante cuando uno ve una serie en un streaming. Claro, la serie está súper bien, pero hay una pantalla y las pantallas no pertenecen al universo físico, no hay pantallas en la calle, en los bosques, no hay pantallas. Quizás hay como lagunas o charcos de agua, no hay pantallas, pero sí hay relatos. Cuando uno ve una serie en el streaming, uno comprende que es mentira. Uno juega, por supuesto que es verdad, quiere asustarse con la serie, pero es mentira, ese exorcismo, hay actores ahí, no es verdad. Cuando uno escucha esto, es muy raro, porque tantos
cientos de años donde lo que escuchamos es verdad, porque si estamos aquí es porque alguien nos contó en el Neolítico, en una fogata, un consejo que seguimos. Porque si esa comunidad no hubiera seguido ese consejo, hubiera sido destruido por el predador que estaba en el pastizal alto. Y alguien contó la historia de que no debía ir al pastizal alto a tal hora, y alguien le hizo caso a esa historia, y por lo tanto estamos acá porque el material genético sobrevivió y estamos aquí. No nos extinguimos por una historia. Pero entonces, cuando alguien habla sobre un pueblo, uno tiene que luchar para, al revés, comprender que ese pueblo de verdad es ficción, porque lo primero que nos llega es que puede ser verdad, ¿ya? A no ser que la audioficción sea muy mala y uno inmediatamente comprenda que es mentira, esa es la ventaja ganadora que tiene el creador de una audioficción, la verdad genética del sonido. Vamos con el siguiente, ahí está. Entonces tenemos ahí. Tenemos que hay una cantidad gigante de material, entonces claro, la gente del entretenimiento y los ejecutivos de la industria dicen, no, aquí acabo de descubrir algo, dicen en algún lugar. Esto es una fuente inagotable de propiedad intelectual. Lo que acabamos de hacer con esto es decir, había un libro que fue convertido en una serie, pero ahora viene algo nuevo. Hay muchos creadores haciendo ficción audible. Y las plataformas y los productores de cine y de series dicen, no, vamos a ver cuál de todas estas puede saltar a una serie. Y de verdad, la mayoría puede saltar a una serie. Y también pueden decir, oye, pero le fue tan bien, ¿y por qué no va a un libro? ¿Y por qué ese libro se convierte también en una serie y se produce una especie de círculo extrañísimo donde la audioficción es el primer eslabón de una cadena de valor que es la propiedad intelectual? Es hermoso porque cuesta un poco hacer un libro, cuesta un poco hacer una película, cuesta mucho hacer una película, una serie, pero no cuesta tanto hacer un podcast. Entonces pasa este fenómeno. Tenemos que en el ecosistema del podcast y el mundo de la ficción tenemos largos sonoros, posibilidades, largos sonoros, largometrajes sonoros, audioficciones como series, audioseries, audiodocumentales, documentales falsos. Pero miren esto puede saltar al mundo de una serie audiovisual o una película, como estos dos ejemplos. O puede bajar a un libro, o un libro puede generar una audioserie, o un libro puede generar una serie, y la serie puede generar una audioserie. Toda esta combinación es posible, y todo el mundo empieza a prestarle atención a este tema de las historias audibles. Las historias audibles también tienen otra posibilidad. Alguien es fanático de Batman. Alguien es fanático de Batman, claro. Y alguien dice, oh, pero ¿por qué no hacemos la audioficción de Batman? Y uno lo toma. Pero también alguien puede decir, o cualquiera de ustedes puede decir, amo esta serie que solamente yo veía cuando era chica o chico y me encantaba este personaje secundario. ¿Y por qué no hago esa audioficción y se la presento a una plataforma y que ellos compren los derechos de eso? Y si el piloto está bueno, dudo mucho que alguien pueda decir, no me interesa, porque la posibilidad de generar un renacimiento de personajes secundarios, de ciertos contenidos, o de mantener la vitalidad del producto audiovisual es maravilloso. O sea, es una fuente de contenido derivado. Por eso mucha gente está buscando series antiguas o está viendo series que podrían ser y que obviamente han bajado al mundo del audio. Entonces no solamente tenemos que una audioserie es una fuente del contenido original, sino que uno puede tomar un contenido no original, que no sea de uno, y lo toma y lo convierte en algo nuevo. Pero hay algo mucho más, y aquí me quiero detener porque aquí es para los guionistas, para los creadores, es una revolución, que es la posibilidad de que una audioficción se convierta en el mejor pitch del mundo, de todos los tiempos.
cuando uno quiere presentar una serie audiovisual, uno hace una Biblia, uno hace el piloto, hace el pitch, nadie lee eso, o muy pocos ejecutivos se dan mucho el tiempo de leerlo. Por supuesto que sí, algunos, pero reciben tantos proyectos que no tienen tiempo de leer nada. Pero cuando van en el auto, están en un lugar, pueden escuchar una audioserie como una especie de pitch. Entonces es el mejor pitch de todos los tiempos. Por ejemplo, ¿cómo contamos The Rival en un papel, en un documento, y le convencemos a alguien que haga una película llamada The Rival? Claro, tiene que leerte el libro de Ted Chiang, mira cómo lo voy a adaptar, por favor ve este PowerPoint. Son muchos pasos. Hay un tema, por ejemplo, yo vengo del mundo como más audiovisual y pasó algo con Stranger Things, que es, todo el mundo quería decir, ¿cómo puedo vender un producto a una plataforma? ¿Cómo les compraron a esta gente? Le compraron esta idea y le compraron con esto, con una Biblia en papel que se llama Montauk, y ese PDF corrió a todos los guionistas de Latinoamérica. Todos querían tener ese PDF porque era como la Biblia de cómo hacer una buena presentación para que alguien te comprara una serie como eso. Pero por muy bueno que sea este documento, jamás va a tener la potencia de conexión, del tono, de conexión con los personajes, de la sensación de historia, del universo que puede generar escuchar un tráiler, por ejemplo, audiovisual, o un tráiler audible de la serie. El concepto de un audio tráiler es un concepto que va a venir con fuerza. Alguien podría decir, me voy a dedicar solamente a hacer audio trailers. Es una línea nueva. Y eso es muy interesante porque incluso el audio trailer no solamente para el mundo audiovisual, sino para el mundo del propio ecosistema de las audioseries. Uno tiene una serie como Caso 63, pero no sabe cómo venderla, entonces uno hace un audio trailer sobre eso. Por ejemplo, vengo a hacer una serie sobre una base en Marte. Una base en Marte. Lo hermoso de una audioficción es que cada uno de nosotros tiene el mismo presupuesto de Christopher Nolan y lo puede hacer, porque de verdad no hay ninguna posibilidad de que él tenga más dinero, porque podemos hacerlo todo. ¿Ya? La historia manda. Y hicimos un tráiler de esa base marciana. Y alguien escucha ese tráiler y dice, quiero hacer la serie. Ni siquiera fue necesario hacer una Biblia o una presentación. Solamente el tráiler audible genera una posibilidad de interés. Pero eso si quisiéramos nosotros es escalar al mundo, por supuesto, audiovisual. Y eso tampoco es nuestra meta, quizás. Nuestra meta es hacer una buena audioserie en sí misma. Y de eso se trata lo que vamos a ver en estas 4 horas. Las claves para generar una audioserie que tengan que ver con los códigos también del mundo de los guiones de audiovisuales y cómo se bajan al mundo de la ficción sonora. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito mi bolsa de trucos, que no significa, y quiero hacer una aclaración, que sean las correctas para nada. No quiero establecer ningún tipo de criterio de canon. Cada guionista tiene su propio código y sus propios trucos, así que les pido que solamente tomen lo que les sirva, lo otro lo desechan y sigan el propio camino. Pero lo que vamos a hablar es cómo yo lo hago y lo he hecho desde que empecé. Y uno puede decir desde que empecé hace 25 años en esto, no, desde que empecé a hacer audioseries en el 2020 al comienzo. ¿Ya? Que es como la inteligencia artificial que uno dice, no, mira, yo bajé la inteligencia artificial hace 4 meses y eso es como 15 años, ¿ya? Porque cada semana evoluciona. Entonces comencemos. Bueno, he tenido la suerte de hacer estas ficciones que me han llenado de orgullo porque yo soy un nerd y yo soy un coleccionista de datos inútiles, y lo que no sabía qué hacer con estos datos inútiles de ciencia ficción. Era chileno, hacer ciencia ficción desde Chile, desde Latinoamérica, era extrañísimo hace algunos años porque no había recursos para hacerlo, pero las audioficciones permiten hacer todo esto. Y entonces
esto es solamente para establecer que he explorado algunos géneros, otros géneros no los he explorado y ustedes los pueden explorar y nos cuentan cómo les va a ir. Hay todo un universo de posibilidades. Bueno, por supuesto, ciencia ficción, caso 23, en algunas versiones, un análisis sobre inteligencia artificial y sobre la conciencia con Turing, confluencia y borrado. Un análisis sobre estos planes extraños de irse del planeta como si fuéramos un celular desechable y ya hubiéramos perdido la batalla acá y a colonizar otros lugares y no acá. Los Goonies y el poder del terror con Quemar tu casa, que viene una segunda temporada. Todo, vamos a ver cuáles son las claves de cada una de estas audioseries, no en términos de estas, sino en términos conceptuales de qué tomar en cuenta. Y así que comencemos, ¿les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Había una vez. Ya. Mírenla a ella o a él, está con su mirada fuera del libro, fuera, está escuchando. Miren qué belleza, está escuchando y ni siquiera está aquí en tiempo presente. Está generando esa sensación extraña de construir un universo en tu cabeza. Está construyendo un universo en su cabeza. No hay mayor posibilidad de intimidad que esto. Está confiando en que el narrador 1 esté contando algo del narrador 2, que va a contar la historia de alguien que le está sucediendo algo, y esa complejidad de narradores lo entiende un niño o una niña, lo entiende. Hay 3 niveles de narración. Papá, había una vez, y Caperucita Roja. Caperucita Roja es el fondo del relato. Para llegar a una niña que va por un bosque y va a ser atacada por un lobo, fue necesario que alguien lo introdujera con una especie de narración 1, o un narrador, y hay otro narrador que está leyendo y ella está comprendiendo, o él está comprendiendo todo eso. Y la vida una vez establece un criterio muy interesante. Hay gente que cuenta, gente que nos cuenta. Y gente que nos cuenta establece un criterio o una cascada de entregas narrativas, que vamos a ver en profundidad en la tarde, o sea, posteriormente. Y comenzamos con la fogata ancestral. No es broma decir que esto es como el Netflix del Neolítico. Estamos llegando a una cueva después de un día arduo de trabajo. Hay gente que llega a la fogata y gente que no llega a la fogata. La gente que no llega a la fogata, bueno, no llegó. Es un día cruel porque lo comieron, se lo comió un diente de sable. Llegar a la fogata ya establece un criterio de te creo, porque llegaste vivo. La gente que está en la fogata, que quiere, cuando salga, volver a la fogata al día siguiente, necesita escucharle el relato del día. Tenemos que alguien está relatando un evento que sucedió fuera de la cueva. Para relatar un evento, hay varios niveles de capas. Está el evento, vamos a hacerlo así. Este es el evento. El evento es gente luchando contra un tigre. Tenemos el personaje hay un personaje que fue triturado por el tigre. Ese no puede contar porque fue triturado por un tigre. Luego viene una primera línea que es la gente que está con unos palos intentando que el tigre no se siga comiendo más gente. Primera línea de movimiento. Segunda línea de movimiento, los que están atrás. Tercera línea de movimiento, los cobardes, que están mucho más atrás. Pareciera ser que los que perciben mejor son los que pueden contar las historias, y los que se mueven no pueden contar bien las historias porque están ocupados en que no los mate el tigre. Entonces hay una relación entre el movimiento y la percepción donde uno siente más empatía como radio escucha, o sea, como auditor, por los personajes que perciben,
más que los personajes que se mueven. Uno puede hacer una línea en realidad en eso y uno puede definir que el universo está definido, a lo menos en una audioficción, entre personajes que perciben y personajes que se mueven. Personajes que podemos llamar puntos de percepción y personajes que podemos llamar puntos de movimiento. En la vida diaria pasa eso. Por ejemplo, en los estereotipos tenemos como la gente de pasarela, modelos, cantantes, gente de escenario, es gente que se mueve. Y los que están ahí mirando, gente que percibe. La hinchada es gente que percibe. Los jugadores son gente que se mueve. Hay una línea clara. En cine eso fue explotado mucho. Está el policía bueno y, o sea, la pareja policías. Policía que percibe, policía analítico, policía quieto, policía introvertido. Un policía que cuando todo el mundo se va, se queda en la habitación y recorre solo porque quiere saber qué pasó ahí y mira ese café. Eso es percepción, percepción, percepción. Y el policía, su compañero, que ustedes saben es un problema, es un policía que es irascible, que saca la pistola, bueno, ¿quién va a morir? Puede que muera, tiene más posibilidad de morir el que se mueve que el que percibe. Entonces aquí hay un tema. La percepción está relacionada con la sobrevivencia. La percepción está relacionada con la sobrevivencia y el movimiento está relacionado con la muerte. Esto es una cosa, es como una clave casi extraña del cine, donde sabemos, y las abuelitas decían, mi abuelita me decía, cuando yo veía una película en la tele, me decía, no te preocupes, ella no va a morir, porque ella es la jovencita de la película. Y el otro va a morir porque el otro se mueve mucho. Moverse en audioficción es generar sonidos y percibir es escuchar sonidos. Ya. Vamos a ver cómo lo bajamos al guión. Pero miren esto. Olvidemos un poco del tema solamente del sonido y veamos como una extensión del sonido la visión. Caperucita Roja. Caperucita Roja es un personaje que percibe o es un personaje que se mueve. Caperucita Roja es un personaje que percibe. El lobo se mueve. El atributo del lobo es el movimiento, el atributo de Caperucita Roja es la percepción. Y la percepción la mete en problemas, porque la mamá le dice, anda directo, estoy hablando de la versión chilena del cuento, no sé cómo será, anda por ese camino y llévate hasta la abuelita y no te distraigas no te distraigas en el camino. ¿Por qué le dice no te distraigas? Porque ella tiene un atributo de personaje, percibe en exceso, mira, es mirona, mira. Y cuando alguien mira, queda atrapado en el movimiento. Eso es otra frase que hay que tatuarse. Los personajes de percepción aman el movimiento. Se sienten atrapados por el movimiento. Eso es casi el fundamento del cine. El cine realmente es un personaje de percepción está atrapado en la contemplación del movimiento. Y eso tiene implicaciones gigantes en el cine. Ya vamos a hablar de eso. Caperucita en una versión del cuento se distrae mirando unas hojas, mirando unas flores, porque percibe las flores. Y el lobo conversa con ella. El lobo podría haberla atacado inmediatamente, pero juega un poco con ella. Cuando el lobo se come a la abuelita, que es movimiento, comerse a la abuelita es movimiento, y llega a Caperucita Roja, le dice, Caperucita Roja, que es percepción, dice, algo te pasa, tienes los dientes más grandes, tienes las orejas más grandes, eso es percepción. Uno entra a las historias por los puntos de percepción, nunca por los puntos de movimiento. Es muy extraño que un niño diga, ¿y qué pasó con el lobo? Y que se ponga en el lugar del lobo. Sería un análisis para que ese niño habría que vigilarlo con cuidado. Pero es así. Cuando esta es una pintura del contador de cuentos, hay alguien que cuenta la historia de alguien que percibió un movimiento. Hay alguien que cuenta la historia de alguien que percibió un movimiento. O sea, narrador 1 percibió el movimiento, narrador 2, movimiento, el lobo. Y algo muy bonito. La asociación del personaje que percibe tiene que ver con no saber y la relación del movimiento tiene que ver con saber. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Caperucita no sabe lo que viene.
el contador de cuentos sabe lo que está contando, pero los que lo escuchan no saben lo que viene, y él está contando un evento donde alguien no sabe lo que va a pasar. El no saber el movimiento siguiente es fundamental en lo que vamos a contar, y vamos a ver cómo lo vamos a bajar. Pero toda audioserie necesita entonces una pregunta que viene no de cualquier personaje, sino de un personaje que percibe. Esa es una clave gigante de una audioficción. Las audioficciones se fundamentan en una gran pregunta de alguien que no sabe. Y nosotros entramos en empatía con esa persona que no sabe, porque nosotros tampoco sabemos. Y vamos en la empatía con ese personaje, intentando resolver la pregunta. La pregunta nunca se suelta hasta el final. Entonces entramos con eso. Nosotros no sabemos. Voy a ver si referirme un poco a Caso 63, que tiene que ver con, solamente como ejemplo, pero por ejemplo la doctora psiquiatra no sabe si está frente a alguien que tiene un trastorno mental o está diciendo la verdad. O sea, y ella es punto de percepción. Es tan punto de percepción que aquí quiero detenerme un poco. Los personajes punto de percepción tienen elementos de registro, porque como están obsesionados con percibir el mundo, necesitan registrarlo. Para eso siempre andan con libretitas, andan con cosas para grabar, con grabadoras, con máquinas fotográficas, necesitan registrar el universo. En el cine, este correlato tiene que ver con mirar. Cuando uno comienza a ver una película y uno no sabe cuál es el personaje que tenemos que seguir, hay una clave de guión, que es que el personaje hace una cosa llamada una mirada relevante narrativa. Mirada relevante narrativa. Significa que en una fiesta, primera escena, una gran fiesta, y luego vemos a una chica que está en un rincón mirando cómo la gente baila. Y uno entra en empatía con ella, porque es punto de percepción, los otros son punto de movimiento, y uno entra y uno empieza a querer seguir ese arco y esa pregunta. ¿Qué no sabe y qué sabe? ¿Ya? Bien, los libros se fundamentan con eso. La abuela le lee a la nieta no sabe lo que viene, y la nieta entra como en Avatar, se mete en los zapatos de alguien y empieza a seguir una línea de descubrimiento de una pregunta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Ya. El audio genera cosas. Más allá de que ahora hay como una rediscusión de que si fue una estrategia de New York Times, sí hay algo claro. 1.2 millones de norteamericanos salieron de sus casas. No sé si salieron a suicidarse, pero salieron de su casa. ¿Ya? Lo saben todos. Este es el Mercury, la compañía Mercury, Wells y hace la recreación de la Guerra de los Mundos y dice, esto es una ficción. A los 40 minutos vuelve a repetir, para que quede claro, para que nadie quede en pánico, esto es una ficción. El audio. Es imposible les costó mucho a la gente, era mentira que decían que era una ficción. Miren lo loco, era mentira para ellos, era verdad. ¿Por qué? Porque es una estrategia que quiero que sea como parte de lo que nos llevemos en estas horas de taller, una estrategia maravillosa. Él generó una recreación mimética mediante el movimiento, porque no dijo, ¡oh, qué miedo! Están llegando cosas a la Tierra. No, dijo, ¿qué pasa en ese agujero? ¿Por qué sale humo? ¿Qué se está quebrando en esos huevos extraños? ¿Tentáculos? Visualidad, visualidad, visualidad. Y la persona, la abuela en la radio que estaba escuchando eso, vio en su cabeza ni siquiera vio un alien gigante. Claro, amplificado. Y como era, y supongo que si hay alguien que estaba un poco ebrio, lo amplificó un poco más. Cada uno hizo su propio alien y salió corriendo. Pero si hubiera dicho, estamos en una invasión extraterrestre, eso es información únicamente y no pasa nada, nada, nada. Entonces siempre como el tema de la composición, de la recreación mimética del universo, la recreación de un movimiento. Aquí está, bueno.
Y eso pasaba con el imaginario de la radio, como ustedes saben, solamente recreaciones miméticas. Era el caballo que venía, el caballo que venía en la mente, el héroe que bajaba y la persona decía, "Ah, ese héroe es muy guapo y quisiera tener una aventura, ojalá lo conociera en la vida real para tener una aventura con ese héroe o esa heroína". Y por eso era súper decepcionante cuando iban a la radio a ver claro, y veían a estos señores y claro, no eran lo que esperaban a veces. Se producía una cosa llamada una dismorfia de avatares, ¿ya? Porque en el fondo había un avatar ahí operando. Pero sí tenían claro algo, recreación mimética basada en el movimiento, en la recreación de una acción y una actividad. Y aquí viene algo terrible. No, no tan terrible. Alguien dice, no hablemos de leones, mostremos un león. ¿Qué? Hay un león de verdad. Uno puede ver el león, pero ese león está filmado desde un punto de vista y desde este momento las pantallas se apoderan de las historias y nos dicen qué tenemos que ver. Y nos dicen que tenemos que ver de una manera impresionante. Empieza a modificar la realidad, la imagen. Hay un cuento, a mí me encanta ese cuento que es de las camisetas, ustedes lo saben, la típica situación de, sucedió una noche con Clark Gable que está en una habitación con la protagonista y ponen una sábana para que no se vean y él se saca la camisa y había una... ¿Pero qué? ¿No tiene esa camiseta calada de todos los hombres norteamericanos? ¿No tiene camiseta debajo de la camisa? Y la gente enloquece en el cine, enloquece. Y muchas mujeres llegan a su casa y ven a su marido que se saca en la noche la camiseta y tiene la camiseta y dice, ¿por qué tienes una camiseta puesta? Bueno, porque sí o no. No, sácate la camiseta. Y quiebra es el mito, quiebra todo el tema camisetero de las compañías que fabrican camisetas. O sea, la imagen genera una especie de intencionalidad que puede ser para bien o para mal. Y se generan los estereotipos. Y lo hermoso de lo que vamos a hacer ahora en las audioficciones es que no hay estereotipos. Cuando alguien dice, oh, mira, te ves muy bien, él te ve como... ¿Qué significa te ves muy bien? ¿Qué significa ese cuerpo? ¿Qué significa esa imagen? Cada uno hace lo que quiera. No hay ningún estereotipo, es hermoso. Pero bueno, las pantallas se apoderan de todo y se apoderan y secuestran a la historia. Y comienza esta cadena, la cadena de asociar a pantallas negras, a Black Mirrors, las historias. La ficción de pantallas. Luego hay una variación extraña, que no vamos a hablar de, pero que es alucinante, que es una ficción donde uno puede intervenir. Y es una ficción de juegos, un game fiction. Y luego tenemos en esta línea de tiempo, bueno, llega el celular y se sigue con pantallas cada vez más sofisticadas y cada vez con mayor nivel de definición, pero se produce un fenómeno maravilloso. Alguien puede empezar a escuchar una ficción solamente sin ninguna pantalla, una audioficción, y lo que viene ahora, que puede ser entre alucinante y terrorífico, bueno, la posibilidad de generar metaficciones, ¿ya? O sea, guionistas para ficción de pantalla, guionistas para audioficciones, guionistas para metaversos, guionistas para juegos. 4 grandes posibilidades de nichos para contar historias. Nosotros estamos acá, ¿ya? Esto es interesante, ¿eh? Wow. Bien. Lo que nuestro desafío entonces es tomar algo que es eminentemente visual y encender, y cuando uno escucha algo se enciende el cerebro y es una cosa maravillosa. Por eso los bebés ven muy mal las primeras 7 semanas, pero escuchan muy bien siempre. Vamos a recrear eso. Empecemos. Formato del guión, de audio guión. Tomé que fue una versión de Casos de Interés, la historia con que crecí. Interior hospital, box, doctor Aldunate Díaz. VIP, inicio de grabación. Doctor Aldunate en su oficina se graba a sí misma. Esta es la primera versión.
o sea, hubieron 5 versiones, pero las otras no corrían. Informe de ingreso, paciente NN, hora de ingreso 9:20, viernes 22 de octubre del 2022, wow, ayer, ¿ya? Número de ficha clínica 63. Examen físico, hombre, aproximadamente 42 años, moreno, con textura mesodérmica, sin identificación. Hasta el momento es información, pero un hombre de 42 años, uno empieza a generar por primera vez una imagen. Información, imagen. El paciente fue encontrado desnudo en la vía pública. Inmediatamente una nueva recreación mimética. Ok, lo vemos. Y recurrimos, por supuesto, a Terminator. Y claro, algunos se lo imaginan como saliendo con esa figura como de alguien, Schwarzenegger, como saliendo de la burbuja energética. En la vía pública y derivado de la unidad de psiquiatría por delirio, agitación marcada, comportamiento violento y confusión, y esto tiene que ver también con información. Entonces, en este diálogo tenemos imagen, muy poquita imagen, e información. Pero información que es información del personaje, no información para la audiencia. Y eso me parece que es súper clave. La información de la construcción de universos es despiadada. Tiene que ser despiadada. Es como el psiquiatra habla, ¿no entiendes? No es mi problema, porque es real, porque la psiquiatra no sabe que está haciendo una audioserie. Que es cuando vemos unas buenas series médicas donde nadie habla, nadie explica nada. Es como atropina sublingual, asistolía, rápido, caro de paro. ¿Qué importa? Pero sabemos que es verdad. Pero cuando esas series tratan de explicarlo, dice, lo que pasa es que ahora vamos a hacer algo, un procedimiento, uno siente que no, es mentira. VIP, nueva grabación. Diagnóstico, psicosis paranoide. Presenta ideaciones y pensamientos delirantes, inconexos con la realidad, que se organiza la idea central de que proviene del futuro. Y aquí viene una cosa. Se genera la gran pregunta. Esto es un esquema, pero aquí, inmediatamente, en la primera definición del diálogo, se establece una gran pregunta base. Espera un poco, ¿qué dijo de ayer? No, del futuro. ¿Del futuro? ¿Es verdad? Está loco, ¿es verdad? ¿Y si no fuera verdad? Inmediatamente se genera el juego del formato. VIP, inicio de grabación. Muchos guionistas de audioficción ponen, se escuchan los pasos. No pongan, porque todo se escucha. Es como cuando en el guión de audiovisual uno pone, vemos una biblioteca, no vemos, obviamente lo vemos. Es como, se escuchan pasos. Y tampoco hay que ser súper específico en el diseño del sonido, porque obviamente la gente que camina, a no ser que ande a pie pelado o que con unas cosas muy increíbles, los pasos se escuchan, así que no hay que ver los pasos, ni las respiraciones. Solamente contamos cosas como claves. Lo otro es que tenemos que no intoxicarnos con la libertad creativa. Tenemos toda la libertad creativa y he encontrado que como podemos hacer todo, se pierde la historia porque uno puede hacer todo. Uno puede hacer que un tipo salte a una fiesta en París desde una altura, desde la atmósfera baja. Y uno puede hacer eso, no hay problema. Pero no hay que intoxicarse con la libertad creativa. Vamos con lo más concreto, punto de vista. El guión de audioficción se fundamenta en un punto de vista. Alguien está mirando a alguien. Sería como una sensación subjetiva. Obviamente se pueden hacer muchos tipos de narrativa. Estoy haciendo lo que yo suelo hacer. Una profunda marcación del punto de vista. ¿Quién está contando esta historia? ¿Quién cuenta? El quien cuenta nos permite ponernos en los zapatos de alguien y no en todos los zapatos. El fracaso es cuando uno no sabe en qué personaje seguir. Porque si uno no sabe qué personaje seguir, en qué zapatos te pones, no puedes entrar en empatía y no puedes generar el arco de desarrollo. El arco de evolución es fundamental en la continuidad de una audioficción. Para eso es necesario que uno le dé claves a la audiencia para que se meta en ese personaje y no en otros. Y la única clave, y la primera clave es una escucha activa. Ella es una percepción activa, el personaje percibe. Este es un esquema fundamental. De todo el ecosistema de personajes, un personaje percibe y vamos con él
y escucha a los otros. Los otros se mueven. Percepción, movimiento. Para no estar diciendo a cada rato percepción y movimiento, vamos a poner una nomenclatura. Yo le pongo N al narrador y P a todos los personajes. ¿Ya? Entonces uno puede decir, en una fiesta, vamos a componer una fiesta, entra N y va pasando por espacios y conversa con otros personajes que van a ser P's. Pero si conversa con Juanita, no podemos, y Juanita dice, disculpa, voy a buscar un trago, no nos vamos con Juanita a buscar el trago, nos quedamos con N. Y si N quiere ir al baño, no nos quedamos con los amigos de N diciendo, oye, ¿qué se cree N? ¿Por qué está tan extraño N? No tenemos privilegios para escuchar a N. Uno se va con N al baño. ¿Ya? Eso yo sé que para ustedes es algo muy de sentido común. No saben la cantidad de errores que se generan solamente por una violación sistemática del punto de vista del narrador. Y eso es fundamental en la creación de audioseries, sobre todo porque no tenemos el recurso visual y tenemos que enfatizar quién está percibiendo, con quién estamos caminando. Ns y Ps. Por supuesto, la primera pregunta que se nos genera es, ¿podemos tener varios Ns? Sí, por supuesto, pero no muchos, porque si no nos vamos a perder. Y aquí hay algo claro, y el N sobrevive. Los N sobreviven. Los que perciben, sobreviven. Los que se mueven, ese loquito, muere. Todos mueren. Él no, él percibe. Pero ¿cómo hacemos que uno comprenda que percibió? En la primera escena vemos que quiebra un espejo y está mirando un ventilador. O sea, porque es un punto, es un N, es un punto de percepción. Entonces es fundamental. ¿Qué estamos escribiendo, queridas y queridos? Estamos escribiendo el camino de un N. El camino de alguien que escucha y que percibe. Y que no sabe. Él no sabe a lo que viene, no sabe cuándo va en esa ruta que va a encontrar. ¿Ya? Los que se mueven, mueren, pero son amenazantes. Los que perciben, sobreviven. ¿Ya? Lo mismo. Movimiento, muerte, percepción, sobrevivencia. Y lo otro que vamos a ver también en profundidad más tarde es que no existe un personaje llamado Eduardo, por ejemplo. Eduardo hay que clonarlo, hay que dividirlo en todas las entidades y manejarlo como personajes diferentes. Cada vez que Eduardo va al asilo de ancianos a ver a su padre y su padre le dice algo y él está con su celular como, sí, vende, compra todo, eso es mal hijo. Y vamos a ver la secuencia de Eduardo mal hijo, o Eduardo marido, o Eduardo vecino, Eduardo espía, que es el fundamental, por ejemplo, o Eduardo amante. Cada uno de ellos genera una línea. Hay que tener mucho cuidado de, sin querer, generar una entidad nueva en el personaje, porque vamos a tener que cerrar esa entidad. Cada una de estas entidades se cierra hasta el final. Lo que yo hago en las audioseries es que hago un mapa de los personajes y jamás los manejo como uno solo, sino con muchas líneas que lo dividen. Y manejo cada uno de estos como un personaje diferente, aunque no aparezcan en todas las escenas. Bueno, la estructura de una audioserie siempre es de tres actos, y esto es fundamental. Cuesta mucho hacer una audioserie que tenga muchos flashbacks porque no tenemos el recurso de la visualidad. Para terminar, los personajes tienen que ser muy contrastantes por personalidad y voces, sobre todo porque me ha tocado que hay voces muy similares y uno se confunde, pero no solamente eso, sino que tienen que tener personalidades diferentes para que entren en conflicto. El tema del conflicto es maravilloso y lo vamos a ver en profundidad después, pero estamos hablando de que un personaje siempre tiene una meta, que yo lo llamo placer potencial futuro. Por ejemplo, alguien quiere ir a la playa y quiere estar en la playa. Alguien quiere ir a la playa, quiere estar en la playa, de vacaciones. Y el jefe, el viernes a las 4 de la tarde, le dice, espera un poco, antes de que te vayas, ¿puedes hacerme este informe que te pedí? Y aquí se produce eso. Eso estamos buscando, un punto de choque entre dos líneas, dos vectores de avance dramático. El punto de placer potencial futuro de él es ir a la playa. El punto de placer potencial futuro del jefe es tener el informe. No son compatibles. Y ahí tenemos varias posibilidades, que él renuncie, que no quiere, porque necesita el dinero. Entonces lo que tiene que hacer es saltar de este vector de avance, dejar en suspensión eso por un segundo y hacer el informe. Acaba de saltar a vector de avance dramático 2.
El problema es que se echa a perder el computador. Y entonces se fijan que los vectores se atacan, y ahí tiene que buscar un hacker. Y está el hacker. El problema es que se enamoró del hacker, entonces, o del hacker. Ya no es válido quizás esto. Lo que no quiero decir es que los vectores primarios de avance dramático que generan una meta primaria nunca se llevan a cabo en ninguna ficción, ni en audioserie, ni en ninguna parte. Son solamente de inicio. Pero durante todo el transcurso dramático uno trata de volver. Y en un momento dice, no quiero volver. Acabo de descubrir mi verdadero vector de avance dramático. Y eso es la búsqueda del argumento y de la ficción. Estamos hablando entonces de un universo maravilloso de audioseries que vamos a explorar y que tiene recursos. El recurso del punto de vista, el recurso de no saber, el recurso de generar un universo de información y de visualidad y también el universo del conflicto. Cuando tenemos todo esto, tenemos un universo, un ecosistema. Lo que sí podemos hacer, para terminar, es que tenemos que igual, todo eso, lamentablemente tenemos que ser económicos y generar un campo de juego narrativo. Y ese campo de juego yo lo llamo unos a uno, que es, vamos a tener que hacer una escena donde hay un personaje que va a interactuar o con un objeto o con un universo físico, mirando un atardecer o una montaña, o un personaje aparte, que es un par dramático. Cada audioficción se fundamenta en un espacio narrativo donde un personaje que percibe interactúa con otro, con un objeto o con un universo. Con esos elementos del juego generamos un universo visual que va a generar permanencia y que va a generar emoción y que va posiblemente ser recordado para siempre. Preguntas. Creo que ya tienen... Al principio de la charla dijiste que había 3 elementos en los cuales se basaba todo: imagen, información y había uno más. Si pudieras profundizar un poco más en eso. Y emoción. Emoción. Sí, y emoción, claro. Vos estabas hablando de que pues, uno tiene un narrador y cuando el narrador va a hacer otra cosa, pues uno se va con el narrador y no se queda con las personas. Con el N, claro. Con el N. Pero también dijiste que uno puede tener como varios narradores. Sí, ¿cómo sería para poder hacer un cambio como limpio? O sea, como un cambio que no sea chocante como para el que está escuchando el podcast de narrador. Bueno, el mundo audiovisual es muy simple. Es como tenemos que... María está en la línea de María y la estamos siguiendo y de pronto estamos que en una fábrica está José. Y, pero no estábamos en la fábrica, ¿o cómo? ¿Saltó? No, sabemos inmediatamente que acaba de generarse un segundo punto de vista, que va a ser José. En una serie tenemos que tener un recurso sonoro que establezca la elipsis y que ojalá sea común a esa trama y que se genere la especie de código primario para que sea utilizado el mismo código en toda la audioserie, donde cada vez que se cambia y que escuchamos eso, es que van a cambiar de trama. Significa que si tú... estamos en la trama de María, termina la trama de María, y escuchamos como un pam, 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 y luego nos vamos a José. Cuando en el episodio 7 estemos en María y nos vayamos a José, no sea una trompeta o no sea otra cosa, sino que siga pa, 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 pa. Es el mismo código, es el código de la elipsis de la serie. Exacto. Es tan importante eso como, porque si no sería exactamente lo mismo que cambiar un personaje. Los códigos visuales, los códigos sonoros de la serie son parte de la narrativa tanto o más importante que los personajes. Es muy interesante. Yo pregunto porque tú mencionas los universos físicos y yo me pregunto por los universos morales. Me pregunto por los universos. Sí, está prendido. Me pregunto por los universos morales porque pues no puedo dejar de acordarme del origen de las radionovelas,
donde había un universo moral muy claro, ¿sí? Y yo quería preguntarte un poco porque, por ejemplo, en Caso 63 hay unos dilemas morales muy profundos. Claro, pero yo creo que tiene que ver con el contenido de la caja. Ahora estamos viendo el diseño de la caja en sí, y el universo moral es lo que vamos a encontrar dentro de esa caja. A lo que se refiere el uno a uno es que vamos a tener que, inevitablemente o no, vamos a tener que tener una escena donde vamos a tener un personaje luchando por abrir una caja fuerte, un personaje a punto de caer en un barranco con olas que nos abruman, o una tormenta, o un personaje está conversando con otro, o la combinación de ambos, donde se van a priorizar estas cosas. Pero no podemos escapar a objetos, universos físicos y personajes. Y eso es parte del juego que vamos a hacer. Otra pregunta, sí. O sea, eso se refiere, esa relación uno a uno, a que el personaje tiene que pasarle algo o tiene que interactuar con algo de alguna forma para que la historia avance, ¿cierto? Exacto. Lo que hablamos de ese conflicto de dos líneas se establece entre que yo, por ejemplo, quiero tomar agua. ¿No? ¿Han visto cuando en las películas alguien se prepara un sándwich y se lo va a comer, pero no se lo va a comer, pero justo lo llaman y quedó así? Lo que pasó es que el vector de avance dramático del personaje era: me voy a comer el sándwich porque tengo hambre. O sea, porque si no tiene hambre no importa. Tengo hambre, me voy a comer ese sándwich. Hay una línea, uno puede imaginar la línea. Está así, y viene otra línea que dice: jefe, un problema. La pandilla de los no sé cuántos acaba de llegar. Y se va. Y quedó el sándwich ahí. Se acaba de generar una interrupción del vector y se genera un segundo vector. Ahora, obviamente, uno como espectador, somos todos obsesivos, queremos que se coma el sándwich al final de eso. Y a veces los guionistas benevolentes, porque la mayoría somos muy malos, benevolentes, después de todo el camino, en la escena final, se sienta y se come, claro. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? El resto lo vamos a ver en profundidad. Bueno, gracias por estar aquí en el streaming. Nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir en este mundo de la construcción de audioseries, pero creo que hemos visto los fundamentos para empezar el camino. Así que gracias. Tercer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Estamos cerrando la primera sesión del taller con Julio Rojas, el creador de Caso 63 y de Quemar tu Casa. Un taller definitivamente alucinante. De hecho, en este taller hace unos minutos Julio nos estaba mostrando la escaleta del primer episodio de Caso 63 e iba describiendo la construcción sobre cómo hizo este episodio para que fuera verosímil. Dio muchísimas clases, Julio, durante esta primera hora que ya está a punto de finalizar. Por ejemplo, la combinación de entregar información y emoción, la percepción y cómo esta se relaciona con el movimiento y cómo algunos personajes son fanáticos de del movimiento. En este mismo taller que ya está a punto de terminar, para la audiencia que nos sigue a través de RTBC, les cuento, va a quedar disponible en el micrositio del Festival de Podcast Iberoamericano al Oído, del Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Allí van a encontrar los contenidos disponibles durante un año, así que si se lo perdieron, a la sección Si te lo perdiste está el taller de Julio Rojas y también están todos los demás contenidos que han pasado durante estos 2 días de festival. Estos 2 días de festival han sido increíbles, así que aprovechamos también para saludar y agradecer a los aliados que han hecho posible este festival de Podcast al Oído. Al Festival GAO de la Fundación GAO, que nos ha facilitado tener 7 actividades presenciales. Una era justamente este taller de Julio Rojas que estamos cerrando, pero que además tiene una programación durante el resto del día para que sigamos avanzando, y a podcasteros, una comunidad de podcasters que caminan juntos para fortalecer la comunidad del podcast y seguir caminando juntos y seguir profundizando, fortaleciendo, aprendiendo y compartiendo sobre podcast.